Amigos y amigas, una de las cosas de las que todos hablamos todo el tiempo es de la comunicación en esta era de la posverdad. En este momento donde un algoritmo te dice lo que tú vas a ver en tus redes sociales, donde tu buscador por internet muchas veces prejuzga las cosas que lees y que ves, la comunicación es cada vez más importante. En un ambiente donde hay una gran polarización, donde tú ves los escenarios de países como Argentina, como Bolivia, como Ecuador, como Brasil, como Colombia, como Nicaragua, inclusive como los mismos Estados Unidos, donde los polos opuestos de la actividad política se enfrentan de manera radical. La comunicación es cada vez más importante para que tomemos decisiones sensatas, decisiones certeras, no solo en nuestra vida de decidir quiénes nos gobiernan, sino hasta en qué consumir, en cómo divertirnos, en cómo relacionarnos. La verdad, buscarla, la que nos acomode y nos ayude a nosotros a desarrollar nuestro proyecto de vida, es cada vez más difusa y más difícil. Hoy vamos a conversar con uno de los expertos dominicanos en la buena comunicación, don Percio Maldonado, que es el presidente de la Asociación de Diarios de la República Dominicana y también el director de uno de los diarios más importantes del país, El Nuevo Diario, quien además acaba de jugar un rol importante en la actividad mundial que realizó la Sociedad Interamericana de Prensa, que acaba de terminar aquí en Punta Cana su conferencia anual. Estas son cosas, aquí vamos a hablar del algoritmo, aquí vamos a hablar de la historia de la libertad de prensa en la República Dominicana. No importa cuál sea su religión, cuál sea su preferencia política, no importa cuáles sean sus gustos, es importante entender de cómo la forma en la que nosotros consumimos la información que se nos ofrece, es cada vez más importante. Y por eso yo estoy muy entusiasmado, muy contento de esta conversación, donde estoy seguro que vamos a aprender, que nos vamos a entretener y vamos a conocer muchísimas cosas que no nos imaginábamos. En breve vamos a hablar un poco de muchas cosas con Percio Maldonado. Como les comentaba en la introducción, hoy estamos muy emocionados porque hemos invertido los papeles con uno de los grandes comunicadores de la sociedad dominicana, abogado, comunicador, director de un medio de comunicación de los más importantes del país, Nuevo Diario, pero además presidente de la Asociación Dominicana de Diarios, además su historia como presentador de televisión. Bueno, don Percio Maldonado, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta conversación, que lo que busca don Percio es hablar con el comunicador, pero no con el entrevistador. Hoy queremos que usted nos cuente un poco de su historia, que yo creo que tiene grandes cosas que enseñarle a este país, de que el trabajo bien hecho paga, de que las cosas bien hechas progresan. Y la primera pregunta que para introducir nuestra conversación, don Percio, es aquel joven de Montecristi, ¿a qué viene a la capital y por qué comunicador? Bueno, yo feliz de estar aquí contigo, Gracias. compartir contigo este pequeño rincón, que me alegra que lo tengan aquí. Claro. Porque yo pienso que es un aporte más a la idea de comunicar. Correcto. Que hacerlo. Bueno, yo soy de la Oaxaca, Guayubín, Montecristi. Ese es un campus. Ahí hice mis primeros años de estudios básicos, hasta el cuarto curso. Después pasé a Villa Elisa, que era la comunidad más próxima. Después pasé a Laguna Salada. Y bueno, fue todo un tránsito, ¿no? Creo que viví temprano algunos acontecimientos históricos que fueron muy impactantes en la vida del país. El desembarco del 59, parte de ello se produjo en mi zona, en la zona de Esterondo. Por tanto, viví a los 7 años todo ese movimiento militar de persecución, de muerte de muchos de estos muchachos. Recorría de noche muchos de los altares en los montes que la familia mantenía con velas encendidas.
Y yo creo que eso nos despertó muy temprano en la política, en la comunicación. Viví, bueno, luego de este acontecimiento surge el 14 de junio con Manolo Tavares en la zona. Y por tanto fue cosa que prendió muy rápido. Por tanto, mi primera experiencia de campaña era como a los 11 años, cuando el profesor Bosch vino como candidato. No votábamos, pero estábamos encendidos esos muchachos. No, yo lo entiendo. Levantando consignas y esas cosas. Yo lo entiendo perfectamente. Yo comencé con Jacobo en el 86 y yo tenía en el 86 9 años. Y recuerdo esa campaña de Jacobo en el 86, teniendo yo 9 años. Que la mayor parte de los recursos lo lleve al campo para que lo desarrolle. Pero en el caso de nosotros, era una cosa extraña porque veníamos a sustituir la dictadura. En la dictadura no se hacía campaña. No, eso es como decían en San Pedro, lo único que decían, bueno, los que estén con Trujillo se ponen en esta fila y los que estén en contra aquí. Solo que la contra se quedaba vacía. Claro. Pero bueno, así fue, digamos así fue surgiendo mi preocupación por la política, por la vida. Tuve un profesor también que yo creo que incidió mucho. Siempre hay un profesor conmigo. Yo tuve varios, pero este particularmente se llamaba Pablo Curlot. Era un inmigrante de las islas. Era del sistema educativo nacional. Tuvo problemas con la dictadura y la dictadura lo sacó de la escuela. Y en esa circunstancia mi padre lo protegió económicamente y mi familia. Y entonces, estando yo pequeño, mi padre le decía, don Pablo, usted que me va a educar a mi hijo. Y entonces mi padre murió temprano, a los 30 años murió. Y bueno, don Pablo se quedó como con esa deuda moral con el amigo. Y entonces don Pablo me perseguía. Yo iba a la escuela regular y entonces en la tarde tenía que ir donde don Pablo a hacer la tarea y él me chequeaba las tareas. Y entonces entre él y mi abuela hubo una alianza inquebrantable, ¿no? Una alianza estratégica. Estratégica. Y cuando yo no iba, don Pablo se aparecía en la casa. ¿Por qué usted no fue a la escuela? Entonces yo le decía, bueno, no, mire que no pude. Y mi abuela le decía, no, mentira de él, no quiso ir. Entonces don Pablo me agarraba por la oreja y me decía, mañana tiene usted que ir. Y bueno, ahí comencé yo un poco a detectar las lecturas con don Pablo. Don Pablo era un lector empedernido. Pasaba 24 horas casi leyendo, vivía solo en una casita muy humilde. Y la verdad que con él comencé a conocer los clásicos, la poesía. Esa es una historia muy conmovedora. Y la pregunta que yo le hago ahora, ¿cuándo usted tiene su primera experiencia escribiendo o comunicando? ¿O cuándo ya usted se siente que esto es lo que va a hacer con su vida? Mira, cuando yo termino en Laguna Salada, entonces me mandan a Santiago a estudiar, a hacer el bachillerato en Santiago. Digamos que yo estoy de vuelta en Santiago. Yo nací en Santiago, me fui a la línea donde está la casa nuestra todavía. Y entonces me mandan de vuelta a Santiago a estudiar. Entonces en Santiago, mi familia tenía hacía unos negocios, había comprado unos jeeps a Seguros Pepín que lo usaban en la finca. Ya nosotros yo estoy relacionado con familias relacionadas con el hato, con la ganadería. Y entonces compraron unos jeeps en Land Rover que usaban en la finca. Y con esa relación surge entonces, estando yo en Santiago, el periódico El Sol, el 71. Y ahí surge El Sol, que era el primer periódico a color que existía en el país, y Color Visión también surge en esas circunstancias. Entonces yo entro a trabajar al periódico El Sol por esa relación de mi familia. Siendo un muchachito todavía. Tenía como 17, 18 años, y entonces entro ahí. Entonces ahí conozco a don Armando Almanza, a Juan José Ayuso, al doctor José Cano López, Jackie Núñez de Risco, Violeta Yanguela, que también estaban relacionados con la radio, que era muy activa en Santiago. A Ramón de Luna, que era un líder en el campo noticioso, sobre todo en esos años, de los 12 años, era una voz muy autorizada en Santiago. Y bueno, creo que todo eso me fue envolviendo, ¿verdad? Luego, en el 73, entonces el periódico se tiene que mudar a Santo Domingo, básicamente por razones económicas. Entonces en eso el doctor Gorominas me plantea que venga con ellos a Santo Domingo. Yo en principio le digo, bueno, tengo que consultar a mi familia. Bueno, puede. Cuando hablo con ellos, cuando hablo con mi familia,
lo primero que me hacen es una objeción, que la capital era muy peligrosa. Ajá. Y no me dicen que no, pero no me dan la aprobación. Entonces eran los 12 años de Balaguer. Eran los 12 años. Y más si tú eras periodista. Exacto. Yo no estaba todavía vinculado con el ejercicio del periodismo. Estaba trabajando en el Sol, pero en el área administrativa. Okay. Y entonces yo tenía un amigo en Mao, Antonio Espinal, que era corresponsal de Mao, que ese sí estaba ejerciendo el periodismo. ¿Pero Mundito Espinal? No. Este muchacho, bueno, ya es un adulto, un viejo, ya como yo, y vive en Estados Unidos. Pero él era corresponsal del Sol en Mao el Verde. Okay. Y estaba estudiando el bachillerato y yo estudiando el bachillerato en Santiago. Entonces se nos ocurrió hacer un periodiquito que se llamaba LS, Liceo Secundario. Entonces ahí nosotros publicábamos todas las noticias que tenían que ver con el movimiento estudiantil. Y yo diría que combinado con eso, más mi actividad en el periódico, pues lógicamente me fui envolviendo en el periodismo. Y ya vengo a Santo Domingo en el 73. De hecho, vengo después del desembarco de Camaño. Okay. Porque la cobertura de Camaño la dimos nosotros estando en Santiago. Y en ese momento, ¿le llama la política, le llama el periodismo o solo el periodismo? Bueno, yo militaba en la política, en los movimientos de izquierda en Santiago, a nivel estudiantil. Correcto. Y obviamente incluso cuando vengo a la Universidad Autónoma, yo venía con el deseo de ser médico. Oiga eso. Eso es lo que quería hacer. Médico, e incluso sabía lo que quería hacer, que era ginecólogo. Oye eso. ¿Ya? Y bueno, la política me lleva y termino en ciencias políticas. Entonces estudio ciencias políticas en la universidad y después me hago abogado. Pero la verdad es que ejercí muy poco el derecho. Primero, cuando ya me graduó, era una figura inserta en los medios, conocida un poco en el ambiente. Y la verdad que yo, si me preguntan en esencia, yo diría que el exceso de la burocracia me sacó del ejercicio. Me imagino. Bueno, y tú eres abogado. Así es. Y sabes que... Y ejercí durante 20 y pico de años. Y ejercí. Y además hay una situación, a los abogados lo ponen casi a hacer trabajo de mensajero, porque si tú no vas hay cosas así es que tú que no caminan. Entonces, así se comienza. Sí, y la verdad es que... Yo decía que mi primer trabajo era mensajero con corbata. Exacto. Y así duré varios años. Y así pasa. Bueno, pues yo diría que eso me sacó a mí del ambiente. Y en esa época que las generaciones que hemos heredado esas luchas y que no vivimos eso, pero... ¿Qué usted recuerda de ese ambiente de persecución, de ese ambiente de represión que se vivió en los años 70? Usted siendo un joven, y si era de izquierda, y si estaba en los movimientos estudiantiles, pues me imagino que eso era parte cotidiana de sus comentarios, de sus... Bueno, no, o sea, ¿qué usted puede decir de esa sociedad dominicana de entonces versus esta sociedad dominicana de hoy? No, eso es un siglo de distancia. Yo creo que solo la condición de joven te hacía a ti sospechoso. Así es. Así era. Así es. A veces converso con algunos jóvenes y yo digo, hay que comprender esta juventud, porque si a alguien uno le dice que en Cristo Rey, donde estaba la 40, le sacaban las uñas a la gente, eso un muchacho de ahora no lo imagina. Claro. Es una cosa inimaginable para ellos. Por eso yo a veces cuando oigo a alguna gente quejarse de la libertad de expresión o quejarse de la censura en estos ambientes democráticos que vivimos hoy, yo no viví esas épocas, pero la generación de mis padres y otras, y el estudio de la historia dominicana, me ha dado un conocimiento de esas épocas. Y la verdad es que estamos muy lejos de vivir en censura y represión, y comparado con esas consecuencias que vivieron los que vivieron y los que ejercieron en ese momento. Y don Percio, ahora, ¿en qué momento usted ya se convierte en un actor de la comunicación dominicana? ¿En qué momento ya usted comienza a ser este ente influyente que es hoy en día? Y mira qué circunstancia hubo. Cuando yo vengo al Sol, vengo a Santo Domingo, e incluso vengo antes de terminar el bachillerato. Y el doctor Gornero me dijo, no, vamos, tú te instalas, vuelve a Santiago, termina tu bachillerato y después tú vuelves. Y efectivamente,
Él me la puso todo cómodo como para que no dijera que no. Entonces yo hice eso, vinimos a Santo Domingo, nos instalamos, volví a Santiago y terminé el bachillerato. Cuando yo regreso, poco tiempo después, el doctor Coromina tiene que salir del SOR por razones económicas. El gobierno de Balaguer no le daba publicidad al periódico. Entonces, yo en solidaridad con el doctor Coromina, cuando él se va, yo salgo del periódico y me voy. Y entonces, quien se queda con el periódico era Brea Peña, José Brea Peña. Que fue un hombre importante. Que era una persona también vinculada con la radio. Claro. Fue un gran amigo de Peña Era Gómez. accionista del Sol, muy amigo del doctor Coromina, a quien yo conocía muy bien y conocía a su hija también. Bueno, cuando él se entera que yo me voy, él me aborda y me dice, no, que tú no puedes hacer eso, me dice. Tú no te puedes ir y dejarme solo aquí. Entonces yo le digo, no, lo que pasa es que yo entro a la universidad. Yo entraba entonces a la universidad en el 74. Y él me dice, no, pero tú vas a tu universidad y cuando tú termines, entonces tú vienes. Y bueno, efectivamente, yo ingreso a la universidad e iba al periódico a las 5 de la tarde. Cuando yo salía más o menos a la universidad, yo iba a las 5 de la tarde. Un día él llega, esa era más o menos la hora que él llegaba al periódico también. Él llega y como él era accionista de la editora que se estaba liquidando, él no podía ser presidente de la nueva editora, sino que él pone a Víctor Livio Cedeño, que era el esposo de la hija, como presidente. Y entonces como algo que te sigue, Víctor cae como profesor mío en la universidad. Y entonces cuando él se entera que yo trabajo en el SOR, él se me acerca y me dice que él necesita que yo lo ayude porque él no sabía nada de eso, sino que él recién llegado de París, él había estudiado en París. La cuestión es que nos quedamos muy cerca. Y un día yo llego al periódico a las 5 de la tarde, llega Brea Peña también. Brea Peña en un momento me hace seña, yo voy y él me entrega un sobre y me dice, mira, guarda eso. Y me dice lo que íbamos a hacer con eso. Y era el dinero con que se iba a capitalizar el periódico. Bueno, yo lo coloco, ni siquiera cuento, lo coloco en una cajita fuerte que teníamos. Y paso un rato en la oficina y me voy. Y yo vivía cerca del periódico y me fui a pie. Cuando estoy entrando a la casa donde yo vivía, suena el teléfono. El señor donde yo vivía lo toma y le dice, ven que te llaman del periódico. Y cuando yo tomo el teléfono me dice que Brea Peña acaba de morir. ¿Cómo que acaba de morir? Si yo lo dejé ahora mismo y se fue. Sí, le dio un infarto inminente y lo llevamos a la clínica y se acaba de morir. Bueno, se queda todo el lío. Enterramos a Brea Peña. Pasan unos días. Víctor Livio entonces preocupado porque se ha quedado con el periódico sin capital, sin nada. Yo no le digo nada, sino que tengo la cuestión esperando que se bajen los calmos. Entonces, en un momento le digo, yo necesito hablar contigo. Hablamos, le digo, tengo un asunto que Brea Peña me dejó, pero yo no te voy a entregar el dinero. Voy a hacer lo que él me dijo que hiciera. Efectivamente, lo hice y eso salvó al Sol. Y entonces, en esa circunstancia, creamos allá como una especie de consejo no legal, porque ninguno éramos accionistas. Y entonces lanzamos una estrategia para relanzar el periódico. Buscamos a Juan Bolívar Díaz, que estaba en Radio Popular, vino como director. Manuel Quiterio Cedeño vino como jefe de redacción. Elsa Expósito, Ramón Colombo y todo ese grupo de periodistas. Bienvenido a Álvarez Vega. Entonces conformamos un comité presidido por Víctor Livio, Elvido Báez, que era el administrador, yo que me ocupaba de la parte financiera, Juan Bolívar como director, y cuando Juan Bolívar no iba Manolo. Y ahí trazábamos las políticas económicas y las políticas de comunicación del periódico. Llega entonces el 78 y vienen las elecciones. Así es. Y ahí vino el cambio político. Y nosotros decidimos ser voceros de la oposición contra Balaguer. El PRD entonces era el partido principal de la oposición. Abarcó un poco toda la disidencia contra Balaguer. Al final se convirtió en Don Antonio Guzmán era el candidato. Y entonces cuando llega el día de las elecciones,
nosotros con la historia del fraude decidimos hacer un centro de cómputo en el periódico, cuya herramienta era una libreta columnar grande, una maquinita de sumar, y me encargan a mí que sea el responsable de eso. Entonces nosotros convocamos a todos los corresponsales del Sol. El Sol tenía corresponsal casi en todos los municipios. Nos reunimos con ellos y le dimos una instrucción. El día de las elecciones no nos interesa ninguna otra noticia que no sea cuánto sacó el PRD y cuánto sacó el Partido Reformista. No nos importa ni senador, ni diputado, ni si alguien cargó con la urna, nada de eso no importa. Lo único que nos interesa es que cada uno de ustedes, cuando llega, comience a llamarnos y darnos esos 2 datos. Y efectivamente, así ocurrió. Cerradas las elecciones, comienzan a entrar las llamadas. Y decía, mira, fulano de Barahona, que aquí en la mesa 37, del Partido Reformista tanto, el PRD tanto. Y a las 12 de la noche, llegamos en esa dinámica hasta las 12 de la noche, y a las 12 de la noche nos llama Pía Rodríguez, desde la Junta Central Electoral, para comunicarme que los militares acababan de ocupar la Junta, interrumpir el cómputo, y se empoderaron de la Junta. En esa circunstancia, nosotros, temerosos de que los militares, conociendo la línea del periódico, fueran allá, sacamos todos los vehículos del asunto, apagamos todas las luces, dando la impresión de que ahí no quedaba nada. Y entonces Juan Bolívar sale de su oficina y me dice, Percio, ¿cómo va la cosa respecto al conteo? Entonces yo le digo, bueno, Juan, el cambio va. Porque ya yo tenía números, claro, bastante. Y entonces Juan muy hábilmente dice, ese es el título. Y ordena hacer un resumen de todo lo que había ocurrido. Entonces tiramos 60.000 ejemplares con ese título del 17 de agosto. Que están todos los documentales de historia. Para los jóvenes de ahora, ellos no imaginan cómo era antes. Es decir, el país no tenía comunicación porque todas las radios quedaban bajo el control de la Junta, los canales de televisión también, y los periódicos teníamos 24 horas para hacerse. Y entonces en esa circunstancia, la gente lo que sale, paran el cómputo, no hay noticia, la gente sale a la calle averiguando qué es lo que está pasando, y nosotros lo que comenzamos fue a repartir el periódico. Y los canillitas, creo que se vendía a 10 centavos y lo vendían entonces a peso y comenzaron a especular. Pero la gente compraba el periódico. Claro. Bueno, esa es la primera noticia que el país tiene de lo que había pasado el 16 de agosto de 1978. ¿En qué momento surge el Nuevo Diario? ¿Surge esa iniciativa? Bueno, fíjate interesante. Nosotros con ese comité que tuvimos ahí para dirigir El Sol y relanzarlo, yo me voy a Chicago en el 1980 a una feria mundial de artes gráficas. Ahí salían todos los nuevos inventos del mundo de la arte gráfica, con la idea de identificar equipos, meternos en equipos y relanzar El Sol. Cuando yo regreso de allá, me encuentro que Juan Bolívar estaba disgustado en el periódico y me dice que iba a renunciar del periódico. Entonces yo le digo, pero ¿cómo que tú vas a renunciar? Después que hemos metido a toda esta gente, ¿cómo que tú vas a renunciar? Entonces quedamos citados para cenar en la noche y hablar del tema. Nos fuimos a un restaurante que quedaba al lado del Vesubio, se llamaba Mandarín. Mandarín. No sé si tú llegaste a conocerlo. No, eso es antes de mi época. Bueno, cenamos en Mandarín. Y entonces yo le digo, mira, pero nosotros no podemos dejar toda esta gente enganchada. Vino de ahí. Vamos a hacer un periódico, le digo. ¿Cómo? Nosotros no tenemos dinero para hacer un periódico, me dice. Bueno, si no tenemos, buscamos el dinero, le digo. Él me dice que mejor, bueno, que pudiéramos hacer una revista. Yo le digo, bueno, la verdad que a mí no me gusta la revista, no tendríamos el impacto que eso tiene. Pero lo que acordamos esa noche fue, vamos a reunir con el grupo. Y vamos a conversar con el grupo. Nos reunimos con el grupo. Y la verdad es que ellos me vencieron. Todos creyeron que no teníamos el dinero para hacerlo. Y bueno, comenzamos a armar la revista. Comenzamos a buscar algunos potenciales inversionistas. Algunos de los cuales nosotros habíamos contactado para invertir en El Sol. En ese proyecto digamos, de relanzamiento. La primera persona que fuimos a ver fue al ingeniero Pedro Bonilla,
el padre de Carlos Bonilla, hoy ministro de... Yo no conocía a Pedro. Juan sí lo conocía porque habían estudiado en México juntos. Fuimos a su casa, fuimos a un salón. Entonces, en las palabras introductorias que las hace Juan le dice que yo le iba a explicar un proyecto que teníamos. Y yo le digo, bueno, esto que voy a explicarle no es un proyecto para una revista, es para un periódico, pero los compañeros han persistido en que no están dispuestos a hacer revistas. Y yo debo confesarte que Pedro me ayudó a recuperar la idea. Okay. Entonces Pedro se para, sorprendido, y dice, ¿cómo una revista? Es un periódico que vamos a hacer. Y yo busco el dinero. Bueno, y dice, un periódico más grande que el Listín Diario. Bueno, comenzamos a inflar la cosa allí, compadre, y recuperamos la idea. Pero ahí te dice eso. Yo le tengo que hacer una admisión. Yo, en mi proceso de insertarme en la vida pública y hacer estas cosas, yo les reconozco al Nuevo Diario algo. Yo creo que ustedes son el primer gran medio digital del país. O sea, yo creo que el primer medio que abrazó la digitalización de la comunicación, porque yo soy de esa última generación que leíamos el periódico en físico y que hicimos la transición a leerlo en digital. Uh-huh. Ya lo que nacieron después que yo, difícilmente cogen un periódico con la mano. Sin embargo, ustedes que tienen esos orígenes históricos y pudieron hacer un tránsito a la modernidad, teniendo hoy, en mi opinión, y no es porque usted está ahí, sino porque lo he hablado con otros ejecutivos del medio y lo he hablado también en esferas del gobierno y cuando estábamos en oposición por igual, ustedes han generado una manera de comunicarse muy moderna, muy interactiva. Fueron los primeros que hablaron de podcast, fueron los primeros que... O sea, ¿cómo se produce esa transición de ese medio de comunicación que surge en los 80 y que viene con toda esa experiencia democrática, etcétera, pero quizás un medio tradicional? ¿Y cómo se convierte hasta en esta plataforma de tantos periodistas jóvenes, de tantas... ¿Cómo logran esa transición? Bueno, tú sabes que nosotros surgimos en una época difícil, económica. Salimos en el 81. Y compitiendo con... los dueños de medios aquí normalmente son... Claro. Que ese no es su negocio principal. Salimos en el 81. Y muchas de las promesas que habían hecho para la inversión no aparecieron nunca. Eso es usual. Y entonces vinieron los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Que ahí en el 84. Eliminaron la publicidad, eliminaron una serie de cosas. Eso fue un colapso. Y bueno, y se planteó en un momento cerrar el periódico por posibilidad. Ahí es que ustedes hacen el nicho en lo legal, ¿no? Bueno, digamos el nicho lo legal que casi se hizo desde el origen. Uh-huh. Teníamos mucho contacto con el mundo jurídico. Correcto. Pues nosotros en esa brega por sobrevivir, y yo diría que llegamos a un momento en que se planteó cerrar el periódico. Y yo planteé una posición distinta. Le dije al consejo, bueno, yo tengo un proyecto y creo que podemos salvar el periódico y no necesito dinero. Obviamente, para cualquier empresario eso... yo creo que ahí le debieron preguntar qué es lo que tú estás bebiendo. Eso es un desafío. Sí, porque tú dices, a ningún empresario le gusta cerrar un negocio, ¿verdad? Claro. Y mucho más cuando tú dices, alguien se atreve a decir que lo puede levantar y no necesita tu dinero. Y bueno, se hizo la apuesta y yo creo que pasamos, por eso estamos aquí hoy, diría yo. Y en ese proceso, yo te diría que fui una vez yo tenía un amigo puertorriqueño casado con una dominicana y yo le compraba materiales del periódico. Ellos tenían una oficina en New York. Y un día lo llamo y le digo que voy a Nueva York. Y él me dice, no, pero ya nosotros estamos en Orlando. Y entonces me dice, no te vayas a New York, ven a Orlando. Y yo te voy a buscar al aeropuerto y tú te vas a quedar en casa con nosotros. El tipo me va a buscar. Llego a la casa, cenamos esa noche, hablamos un poco. Al otro día yo me levanto con él, su hora de oficina, nos vamos para su oficina. Yo le digo lo que quiero. Él comienza, ordena y me prepara la cosa. Y conversando con él, con un café, yo le expreso una queja de algo que yo tenía. Que era, yo tenía un equipo CompuGraphic que se lo había comprado al periódico Claridad en Puerto Rico.
para la composición, que era como una hojita de papel muy sencilla y muy económica, pero estaba desapareciendo ya. Y entonces él me dice, pero tú puedes resolver eso con las PC que comenzaban a salir al mercado. Me da una serie de explicaciones. Es más, me dice, y tú no tienes que salir de tu viejo equipo. Tú puedes conectar a tu equipo. La verdad es que me explicó de todo y yo no entendí muchas cosas, pero sí sabía que había una solución que yo podía solucionar. Pues oye, casi como caído del cielo, cuando yo llego aquí, entro a mi oficina, me encuentro que Magali Pineda, la del CIPAF, la esposa de Fafa. Sí, yo sé. Nosotros le hacíamos un periodiquito que se llamaba ¿Qué hacer?, que circulaba dentro del periódico. Ella me mandaba el material, se lo componíamos y lo diagramamos. Pero esta vez ella me lo manda diagramado, lindo, bonito. Oh, la llamo. ¿Quién te hizo esto? Me dice, es un amigo venezolano. Sí, ¿yo puedo hablar con él? Claro. ¿Cómo se llama? César Sananes. Llamo a César Sananes. César muy simpático, me dice, ¿cómo no? ¿Cómo estamos? Le digo, mira, yo acabo de venir de Orlando y tengo un amigo que me dijo esto y esta cosa y me gustaría conversar contigo. Y dice, sí, hombre, todo eso se puede. Vamos a ver un café mañana. Perfecto, 9 de la mañana. Cuando él llega, yo le digo y me dice, sí, todas esas cosas se pueden hacer. Yo no me atrevo a preguntarle a César, bueno, César, ¿y tú sabes de esto? Si no, le digo, César, ¿y qué tú haces aquí en República Dominicana? Me dice, bueno, vine a montarle un sistema de cómputo al grupo de León Jiménez. Yo mismo me dije, no me pregunta su señoría, ¿verdad? Claro, claro. Porque si el grupo de León Jiménez te está buscando, te sabe de eso. Efectivamente, hicimos el primer tránsito. Finalmente no anexamos el equipo de CompuGraphie al nuevo sistema, sino que lo hicimos todo con PC. Y bueno, hicimos ese tránsito para ayudarnos a sobrevivir. ¿En qué año fue eso? Bueno, estaríamos hablando, no existía todavía, creo que había surgido el fax. Ok. Había surgido el fax. O sea, fueron muy pioneros. Y estaba el módem. Había un módem que sonaba como un teléfono. Y que tú podías transmitir, por ejemplo, una página completa y tú la podías transmitir. Pero la internet todavía no estaba funcionando cuando nosotros iniciamos. Y entonces eso me permitió hacer esa conexión con la tecnología temprano. Le contaba ahorita al equipo que tú tienes acá, conversando, que tuvimos que salir de la mitad del personal, o más de la mitad del personal, porque la gente se resistía al cambio. Claro. Lo hicimos, y de hecho nosotros tenemos la certificación de Instagram de la primera cuenta abierta en la República Dominicana. Pero qué interesante. Mire, don Percio, la comunicación hoy en día, este asunto de los views, de los likes, de cómo se sale de control algunas cosas. ¿Cuál es su visión de la comunicación moderna y cómo usted cree que está el país en eso? Usted que es el presidente de una asociación de diarios dominicanos, libertad de expresión versus libertinaje. ¿Cuál es su posición con eso? Mira, hay dos cosas aquí que siempre me gusta dejar, porque la gente oye todo eso y a lo mejor piensa que tú manejas dinero. Todo eso de manera honorífica. Claro. Yo creo que el país lo sabe eso. Sí, no, porque tú sabes que cuando yo estaba extendiendo el metro de Santo Domingo, la primera pregunta que todo el mundo me hacía es que cuánto me pagaban. ¿Usted sabe porque yo creo que me ha llevado al país también que la gente no presume que pueda haber un servicio que no sea por interés. Y la gente se sorprendería porque yo he visto muchos servicios desinteresados. Mira, yo acabo de, como Sociedad Dominicana de Diario, acabamos de organizar la asamblea de la CIPTO aquí. Y en palabras de bienvenida al grupo, planteé una cosa que la pienso seguir desarrollando, pues lo planteé como una responsabilidad de la CIPTO. Este es un problema demasiado serio como para que solo se le deje a los medios. Yo creo que la clase política y la clase empresarial tiene que hacer conciencia de que el desafío de los medios es el desafío de la democracia. Y si eso no se comprende, posiblemente la democracia va a tener muchos problemas. El mundo de hoy es un mundo influido por la desinformación. Y yo creo que se está constituyendo un problema de gobernanza, de gobernabilidad para los gobiernos.
Los gobiernos ahora están gobernando con todo el mundo hablando al mismo tiempo. Y yo creo que hay que saber distinguir entre el ruido y lo que tiene sentido. Entonces, yo pienso que la democracia le ha tomado miedo a esto y no ha sabido qué hacer. Entonces, simplemente como que se sale. Usted tiene más razón de lo que se imagina. A veces la gente pretende que se gobierne a través de tendencias por redes sociales. Y una tendencia en una red social te dura 2 horas. Y las consecuencias de una decisión de Estado puede durar 100 años. Entonces, qué bueno que ese debate, don Percio, es parte del escenario y que gente como usted de tanto prestigio y de tanto reconocimiento, porque si lo dice uno del gobierno, bueno, la gente presume que lo que estamos en la actividad gubernamental queremos siempre de algún modo controlar y cosas que ya no es posible. En el mundo de hoy hay una expresión que me encanta a mí, que es de un autor argentino, se llama Sergio Rothberg. Ya hoy en día todos vivimos en una casa de cristal, lo sepas o no, todos vivimos en una casa de cristal, ya no es posible controlar la verdad, ya no es posible manipularla por mucho tiempo. Bueno, pero yo te diría una cosa, la tecnología ha tocado todo y la comunicación de una manera transversal, incuestionable. Sin embargo, me gusta decir esto, es decir, el periodismo tiene como propósito central acercarse a la verdad, es decir, procurar la verdad, verificar hechos y divulgar. Yo creo que eso la tecnología no lo cambia. Por el contrario, lo hace mucho más relevante. En la medida en que tú tomas esto, y lo que dice el último estudio de Reuters, publicado el 17 de junio del 2025, es que alrededor del 62% de las informaciones que los ciudadanos reciben a través de la plataforma no saben si es verdad o es mentira. Es decir, tú tienes y cuando tú extrapolas eso y dices, vámonos a África, 73%. Estados Unidos, 64%. Europa, 62%. América Latina, 62%. Entonces, imagínate eso en un mercado electoral. Solo pensemos en elecciones. Bueno, a mí me dicen que tú eres el malo. Y yo dejo de votar porque me creí el cuento. Pero ocurre que a lo mejor esa no es la verdad. Voté por quien no debía votar. Porque me convencí de que el candidato que a lo mejor valía la pena, no le voté. Claro. Entonces, yo creo que ahí hay una alta responsabilidad de la política darse cuenta de qué es lo que tiene que apoyar. Es decir, fíjate, y aquí hay un tema interesante. La zona americana es una zona agresiva contra el ejercicio de la comunicación y del periodismo. Incluso se ha incluido Estados Unidos, que ha sido el referente de la democracia. Hoy precisamente encabeza ese nivel de agresión contra la prensa. Ya la disidencia se ha convertido en agresión. Y entonces, fíjate qué está ocurriendo. Que los 27 estados de la Unión Europea están acompañando a sus medios de comunicación frente a las plataformas, frente al algoritmo. Incluso un algoritmo te quita la soberanía. Correctamente. Porque te puede distorsionar la opinión pública nacional. Así es. Tiene más poder que tú. Entonces, nosotros tenemos un proyecto aquí depositado en el tema que de alguna manera el gobierno ha tenido duda de hacerlo, pero todo esto está planteado en ese proyecto. Las plataformas tienen que tener la responsabilidad de responder a los usuarios y a los estados nacionales, que es lo que los 27 estados de la Unión Europea han hecho, que fue lo que hizo Australia, que fue lo que hizo Canadá. Ya las plataformas recientes, Canadá ha distribuido $100 millones que las plataformas han tenido que pagarle por el contenido que los medios generan. Esto que estás tú haciendo aquí ahora, desde que tú lo subas, hay una máquina que lo chupa. Así es. Y lo trae. Y las plataformas ponen anuncios en este programa. Así es. Pero a ti no te pagan. Y tú tienes un costo para hacer todo esto. Si yo no hago esta pregunta, tengo un problema con un amigo mío que tiene su mismo nombre. Ajá. ¿Cómo
ha sido la experiencia de trabajar con su hijo en este proceso, el ambiente familiar en medio de tantos retos que tiene uno en un medio de comunicación? ¿Cómo lo han logrado? ¿Cómo generan esa armonía laboral y al mismo tiempo familiar? Bueno, tú sabes que mi mujer, cuando ellos estaban más o menos pequeños, almorzando, un día se pone a decir, mira, que tú tienes que buscar un trabajo, tú tienes que hacer tal cosa, le dice, y cuando le pregunta a él, le dice, pero ya tú tienes que buscando un trabajo. Le dice él, ¿yo un trabajo? Usted está volviendo loca. Yo voy a trabajar en lo mío. Entonces le dice, solo tú no sabes lo que tienes. Le dice el muchacho. Bueno, pasa el tiempo. Yo te debo confesar que me pasé un año, más o menos, para asumir un proyecto que comenzamos a discutir que incluía cambiar el logo del periódico. Oye, eso. Y de hecho él, en medio de ese año, medio como que se desanimó, creó otra cosa, puso otra cosa, pero un día lo llamé. Entonces le dije, ven acá, vamos a retomar el proyecto. Vamos a cambiar el logo. Y dije una cosa muy simple. Bueno, si no hemos pasado tantos años con el logo, vamos a ver qué pasa. Vamos a pasarlo. Y le dije, de esa puerta, de mi despacho, cambia todo lo que tú quieras. Wow. Y mire, le ha salido muy bien, ¿eh? Le ha salido muy bien. Creo que lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho, así es. De hecho, yo le digo a veces, yo creo que tú te equivocaste de profesión. Porque le encanta construir, modificar, lo hace bien. Él tiene unos socios también, tiene una actividad claro, con ingenieros, arquitectos, que obviamente ayudan a todo eso. Y en gran medida ellos son los que no han hecho todas estas cosas. Y creo que ha tenido mucha madurez. Creo que tiene un buen temperamento, buen trato con las personas, con el personal, con la gente que me relaciona. Yo le puedo dar fe y testimonio de eso. Su hijo es un caballero. Y pienso y no podía ser de otra manera. Porque... Sí, y pienso que yo digo que y siempre me gusta decir que los hijos aprenden más de lo que ven que lo que tú le digas. Ah, eso es así. El que crea que hablando va a educar, sí, está frito. Y yo, bueno, ahora ya como tú sabes, cuando tú tienes hijos, todos los muchachos jóvenes dicen, yo soy amigo de su hijo. Y yo lo único que digo, cuídamelo. Así es. ¿Verdad? Bueno, don Percio, mire, aquí se ha aprendido y se ha disfrutado. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos seguiremos viendo en los meneteres. La próxima vez probablemente usted me va a entrevistar a mí, pero mientras tanto, la verdad es que estamos muy agradecidos con su presencia y que Dios me lo siga bendiciendo. Te agradezco, gracias por la invitación y bueno, y me alegra que tú también estés llenando de buen contenido la opinión pública nacional. Muchas gracias. El país lo necesita. Así es, un abrazo.